continuar con el Congreso, con la conferencia inaugural. Como saben ustedes, pues la sociedad española en este caso ha evolucionado en los últimos lustros hacia mayores cotas de libertad personal, hacia un modelo más democrático e igualitario en materia de usos sociales y de costumbres que hay que saludar en lo que supone de avance en la realización vital de los ciudadanos, pero que, como todo cambio, conlleva también algunos riesgos. La complejidad creciente de nuestra sociedad, de la composición de la propia sociedad, donde las familias han cambiado radicalmente en su composición, en su organización, incluso en sus funciones, nos obliga a replantearnos periódicamente las respuestas que estamos ofreciendo como sociedad y como poderes públicos ante los problemas sociales. En este Congreso hablamos de ciudadanía. El debate sobre la educación para la ciudadanía en gran parte es un debate sobre la capacidad o la competencia de las familias para dotar a los hijos de los valores o de las creencias suficientes y necesarias para convertirse en ciudadanos maduros y responsables en la sociedad contemporánea. Creo que es un debate sesgado y falso, en la medida en que no es posible ni siquiera es conveniente oponer de forma radical la familia y el resto de espacios y agentes socializadores, fundamentalmente la escuela. Una sociedad armónica, democrática y desarrollada requiere que todos sus agentes conozcan las reglas del juego, compartan unos principios organizadores de la convivencia, sean capaces de tener un criterio maduro a partir de un conocimiento de la realidad plural y compleja en la que se desarrolla la vida personal, familiar y social. En esta tarea constructora de la ciudadanía nadie sobra, ni debería considerarse dueño en exclusiva ni depositario de ninguna esencia. Nos vamos construyendo como ciudadanos, como sociedad unos con otros, y no parece pues conveniente ni desmerecer el papel de las familias como agentes de socialización, ni despreciar la competencia de la escuela y otros espacios públicos para transmitir valores más allá de los meros conocimientos o datos. Hoy, 20 de noviembre, celebramos en el mundo el Día Universal de la Infancia. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Dirección General de las Familias y la Infancia que represento hoy aquí comparte la visión de unas familias cada vez más capaces para afrontar los riesgos, las necesidades, las oportunidades personales y sociales de sus miembros. Creemos que es necesario ir desarrollando una amplia batería de medidas para dotar de mayor autonomía, de recursos a las familias para cumplir sus responsabilidades y funciones. Más tiempo para la atención y cuidado de los hijos y otros familiares dependientes, más servicios especializados de apoyo familiar, incluso mayores prestaciones económicas por razones familiares. En esta tarea no puede faltar la reflexión, el análisis y el debate. Para ello vamos a dar paso a continuación a la conferencia inaugural de este Congreso, para la que tenemos el honor de contar con un prestigioso y reconocido ponente de talla internacional, el filósofo y sociólogo francés Sami Naïr, además muy amigo de nuestro país, que habla un español perfecto, no, es casi, especialista en movimientos migratorios y creador del concepto de codesarrollo. Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de París 8 y profesor invitado de la Universidad Carlos III de Madrid. También ha colaborado anteriormente con otras universidades españolas y extranjeras. Dirigió con Simone de Beauvoir la revista Le Temps Moderne entre 1978 y 1986 y la revista L'Événement Européen junto a Edgar Pisani. Actualmente colabora activamente con numerosos medios de comunicación, con Le Monde, Libération, El País, El Periódico, etc., además de publicar ensayos y prestar su asesoramiento a diversas instituciones. Algunas de sus publicaciones, que giran en su mayor parte en torno a la inmigración, podemos citar algunas: En el nombre de Dios, Mediterráneo hoy, entre el diálogo y el rechazo, Las heridas abiertas, La inmigración explicada a mi hija, El imperio frente a la diversidad del mundo o, más recientemente, Y vendrán, Las migraciones en tiempos hostiles.
En el plano político, Sami Naïr fue asesor del gobierno de Lionel Jospin entre 1997 y 1999 y europarlamentario hasta 2004. Desde 2001 ha sido vicepresidente del Movimiento de los Ciudadanos, que actualmente se ha refundado como partido político con el nombre de Movimiento Republicano y Ciudadano. El profesor Naïr va a exponernos hoy sus reflexiones y puntos de vista sobre el contenido y alcance de lo que debe ser una política de ciudadanía, especialmente en relación con la situación y el estatus de los inmigrantes y cómo es preciso adoptar desde su punto de vista una política de acceso a la ciudadanía basada en la aceptación de la diversidad y de los valores comunes. Y esa es precisamente la línea que compartimos y que se está aplicando desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, donde se considera que la integración social de los inmigrantes, con sus derechos, con sus deberes, es uno de los grandes objetivos de nuestro desarrollo económico y social para romper el círculo de exclusión social y de marginalidad que pueden verse abocados. Bien, no quiero robarle más tiempo, así que paso directamente a dar la palabra al profesor Sami Naïr, recordándoles que durante su intervención podrán hacernos llegar sus preguntas para que al final de la conferencia pueda atender al menos a algunas de ellas. Muy bien, tiene la palabra. Gracias Félix por estas palabras de acogida, como siempre, muy generosas. Gracias por recordar cruelmente mi largo pasado. Y gracias por haberme invitado aquí. Y quiero dar las gracias muy sinceras y muy solidarias con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, porque me parece que es el lugar adecuado e ideal para poder plantear y hablar del tema de la solidaridad y el tema sobre todo de la integración a partir de la familia, el tema también de la inmigración y de la ciudadanía. Y lo que intentaré es rápidamente, porque me dicen que tendremos un debate, intentaré entonces rápidamente, como una media hora, plantear 2 o 3 cuestiones, a mi parecer importantes, para reflexionar sobre este tema de la inmigración y de la ciudadanía, y después tendremos, lo espero, un coloquio positivo y fructuoso entre nosotros. La inmigración, evidentemente, se ha construido estos últimos años en todos los países europeos, pero aquí ahora en España, país de inmigración reciente, se ha construido tanto como una representación más o menos exótica dentro del país y a veces como un problema. Cuando se dice que es un problema, es que evidentemente eso significa que la inmigración cuestiona y plantea dificultades a la hora de la integración y a la hora de la convivencia. Yo tengo la convicción de que la inmigración no es un problema, es un fenómeno social absolutamente normal, natural, un fenómeno social que siempre ha existido, que existe y siempre va a existir. Y los hijos de inmigrantes que se vuelven hoy en día, que se van a volver, y lo voy a explicar, los ciudadanos de España, los españoles de mañana, dentro de 25 años, ellos mismos van a decir, tenemos una inmigración que plantea un problema. Y lo hemos visto nosotros en Francia o en otros países, con los hijos de españoles, los hijos de argelinos o los hijos de polacos o de italianos. Lo que significa que fundamentalmente, la mirada sobre la inmigración es un elemento clave a la hora de analizar las relaciones sociales y los procesos de integración. Pero antes de entrar en el detalle de este tema, me parece necesario, para plantear verdaderamente y de manera racional y coherente el problema, poner de relieve algunos elementos, algunas tesis, algunos postulados claves. Primero, hay que entender que la inmigración hacia Europa se ha desarrollado de manera masiva estos últimos 30 años y va a seguir a un ritmo acelerado en un contexto de creciente demanda migratoria a nivel tanto regional como mundial.
Por razones históricas podré explicar estas razones. Basta con decir que para nosotros y para España, sobre todo aquí, España pertenece a la Unión Europea, es un país europeo ahora moderno, con un nivel de vida muy desarrollado, y frente a España tenemos el continente más pobre del planeta. Mecánicamente las migraciones se van a desarrollar. Eso está claro. Segundo elemento, segundo postulado, aunque eso no aunque no parezca evidente hoy en día, pero es un elemento histórico, un elemento también clave de nuestra propia situación, es que la inmigración se hace cada vez más mayoritariamente una inmigración duradera, una inmigración que se va a quedar. No se trata de una inmigración de transición, de una inmigración de gente que viene solamente para trabajar y volver en su país. En su gran mayoría es una inmigración de repoblación del país de acogida. Es una inmigración que tiene algunas características muy claras y que la definen como una inmigración en su gran mayoría definitiva, y esa inmigración definitiva se ve en realidad objetivamente hoy en día favorecida por las legislaciones en los países de acogida. La estrategia europea, tanto como prácticamente todas las leyes vigentes a nivel europeo hoy, favorecen fundamentalmente esta inmigración familiar. Por una razón muy sencilla, es que se trata efectivamente de, repoblar los países europeos en un contexto en el que la demografía cuenta mucho en la competencia entre los pueblos, en la competencia económica entre las naciones, y no es por casualidad si hoy en día un país como China ha conseguido en el marco de 10 años el papel, de economía líder a nivel mundial, precisamente por su peso demográfico. Y todos los países en Europa están buscando, no lo dicen a la opinión pública, no lo dicen a la sociedad, pero las leyes objetivas son leyes que favorecen la reagrupación familiar, que favorecen fundamentalmente esta clase, de inmigración, con, al fin y al cabo, un asentamiento permanente en los países de acogida. Y ese proceso también es un proceso que está cambiando de contenido sociológico. En los años 60, 70, hasta prácticamente medios, de los años 80, en los países europeos desarrollados, ricos, tanto Francia como, por ejemplo, Inglaterra o Alemania, las inmigraciones eran inmigraciones de trabajo y venían trabajadores poco cualificados. Con el trastorno de los sistemas económicos y la transformación económica que hemos conocido y tecnológica que hemos conocido estos últimos 25 años, 30 años, se observa una transformación sociológica de la inmigración. Cada vez más los inmigrantes vienen con una formación mucho más importante y a veces pueden competir, sobre todo en países, en el que el nivel de desarrollo científico y tecnológico no es lo suficiente para poder competir a escala internacional. Esos inmigrantes son mucho más bien formados, tienen unas competencias de alto nivel, son ejecutivos, son técnicos, son médicos, son profesores, etc. La inmigración de las capas medias ha empezado en prácticamente todas las regiones del mundo. Y en África hoy en día, tanto como en Asia, cada vez más salen de estos continentes gente, no solamente de poca cualificación, sino también de una cualificación importante. Y estos inmigrantes son diferentes de los inmigrantes poco cualificados, porque son mucho más maleables, tienen una identidad mucho más abierta y se integran, entre comillas, de manera mucho más fácil en los países de acogida. Para decirlo en una palabra, son mucho más internacionalizados porque tienen los referentes intelectuales para analizar su propia situación y para poder, encontrar los caminos de integración en la sociedad de acogida. Pero lo importante es aquí
tener en cuenta de que se trata fundamentalmente, mayoritariamente, de una inmigración de repoblación y de una inmigración basada, digamos, sobre la familia, sobre la reagrupación familiar. Eso significa una cosa muy importante para la sociedad de acogida, significa que esa inmigración plantea la cuestión de la integración en términos no del mantenimiento de los inmigrantes como inmigrantes en la sociedad de acogida, sino fundamentalmente del acceso a la ciudadanía para desaparecer como inmigración, para volverse ciudadanos del país de acogida. Es un elemento absolutamente clave y la desgracia es que tanto los políticos como los medios de comunicaciones no explican que la finalidad de todo proceso migratorio es desaparecer como proceso migratorio, es desaparecer como inmigración para volverse, al fin y al cabo, después de un plazo de tiempo determinado, miembros con todos los derechos y los deberes de la sociedad de acogida. Dicho de otra manera, lo que hay que hacer y lo que quieren los inmigrantes es volverse ciudadanos del país de acogida y no ser considerados como una minoría, como una parte siempre aparte de la sociedad. Plantear la cuestión de la inmigración a partir de la problemática de la minoría es siempre peligroso, plantea muchos problemas en este caso y resulta evidentemente que la mirada sobre los inmigrantes nunca cambia, aunque los inmigrantes se hayan integrado, aunque compartan, digamos, los usos, los costumbres, el mismo idioma, etcétera, considerado como minoría, siempre están excluidos, siempre están estigmatizados, siempre están considerados como fuera de la sociedad. La inmigración no es una minoría. La inmigración no es un fenómeno colectivo. Eso es muy importante. Hay colectivos inmigrantes, pero la inmigración no es un fenómeno colectivo, porque los inmigrantes lo que quieren y lo que hacen es llegar en el país, y si vienen en el país de acogida, no es para quedarse pobre, no es para quedarse, digamos, en la misma situación que el país de origen. Vienen aquí porque quieren cambiar de situación, quieren cambiar de estatuto social, quieren participar en la movilidad social del país de acogida y saben perfectamente que eso no es un problema colectivo porque no existe para ninguna colectividad. El acceso a la movilidad social en la sociedad democrática siempre es un acceso individual basado en la ciudadanía, basado, digamos, en el respeto de los derechos y de los deberes. O sea, la inmigración no tiene como finalidad histórica quedarse siempre una minoría extranjera en el país de acogido. Su objetivo fundamental es transformarse como, digamos, parte entera de la sociedad de acogida. Eso, evidentemente, esta situación, estos postulados son necesarios para entender lo que pasa hoy en día, tanto a nivel europeo como aquí, en cuanto a la inmigración. Podemos decir que estos últimos 30 años, los países europeos, cada uno con su propia historia, sus propias dificultades, sus propias señas de identidad, intentaron hacer que la inmigración se integre. Pero, al fin y al cabo, podemos decir que hay como un déficit de ciudadanía porque, hasta la fecha, verdaderamente la situación de las inmigraciones en los países europeos plantea efectivamente problemas. Se ha construido la inmigración como una parte extranjera a la sociedad y la mirada que estigmatiza, la exclusión social, la territorialización en barrios relegados hacen que, pese a su propia voluntad, a menudo los inmigrantes se encuentran en esta situación. Y lo que es más problemático, lo que es más peligroso es que, de encontrarse en esta situación, hacen de esa exclusión, hacen de esta separación su propia identidad. Y devuelven, diría, una identidad exterior, separada, diferenciada a la sociedad de acogida, asumiendo
su situación de exclusión y volviendo a la identidad de sus países de origen, a la identidad confesional de sus padres, etc., a menudo porque los caminos de la integración, los caminos de la ciudadanía no son abiertos y porque dentro de la sociedad, y hay que diferenciar este concepto de sociedad. La sociedad no es algo abstracto. La sociedad fundamentalmente tiene dos vertientes radicalmente diferentes, aunque absolutamente, digamos, ligados. Tiene la vertiente del espacio público y podemos decir que a nivel europeo los estados en general, que sean al fin y al cabo de derecha o de izquierda, saben perfectamente que no pueden dañar mucho los fundamentos del Estado de Derecho y otorgan, bien o mal, con voluntad u forzados, pero otorgan derechos. Y, por otro lado, tenemos la sociedad civil, la llamada sociedad civil. Y el problema se presenta y se plantea precisamente dentro del marco de la sociedad civil. Porque la sociedad civil es el marco donde existe la competencia entre los seres humanos, entre los ciudadanos, la competencia dentro del mercado laboral, la competencia dentro, digamos, de la movilidad social, y ahí existen los focos de resistencia, los focos, digamos, de exclusión. El problema de la convivencia no se plantea dentro del espacio público, se plantea dentro de la sociedad civil, dentro de los barrios, dentro de la vida diaria de cada uno. Y, efectivamente, en esta situación, a veces los inmigrantes, si aprovechan de derechos y de derechos, digamos, generales, estos derechos no se aplican concretamente dentro del espacio civil, dentro de la sociedad civil. Lo importante es entender que todos estos problemas no impiden la integración. La integración es un proceso objetivo que se hace, quiere o no, pero que se hace. Y que se hace bastante bien en unas sociedades, se hace bastante mal en otras sociedades, pero al fin y al cabo, la trayectoria de todas migraciones y de todos los inmigrantes es llegar en un momento de su vida, de su historia personal, en la que pronuncian esta palabra mágica, que es una palabra que define de manera fundamental la integración. Esta palabra, nosotros. Nosotros los españoles, nosotros los franceses, nosotros los italianos, independientemente de la raza, de la etnia, de la confesión y del estatus social. Cuando llega ese momento en el que uno dice nosotros, podemos decir que aunque siguen siendo, digamos, problemas importantes, la integración ya se ha realizado y el resto es un tema, evidentemente, de movilización de cada uno en la sociedad de acogida. Eso significa que una de las cuestiones claves de la integración, y es la primera cuestión, es el tratamiento de la identidad, el tratamiento de lo que llamo el acceso a la ciudadanía. Hay, como lo saben todos, hay varios modelos de integración. Y hay tantos modelos como hay, digamos, tantas sociedades. En Europa cada sociedad tiene su propio modelo de integración. Pero hay fundamentalmente, este modelo de integración depende de la historia propia de la sociedad, de sus señas de identidad, de su mirada hacia el extranjero, de su experiencia pragmática, digamos, en las relaciones del mundo vivido. Pero, fundamentalmente, podemos distinguir dos modelos radicalmente, no diría opuestos, pero diferentes. No opuestos, pero diferentes. No voy a entrar en los detalles, pero diré simplemente que hay un modelo que es el modelo anglosajón, un modelo, digamos, basado en la diferenciación del comportamiento, de la mirada y de las posiciones de los ciudadanos, o sea, el diferencialismo como modelo de vínculo social. Cada uno tiene el derecho de ser lo que es, de defender su identidad y de quedarse
digamos, apartado del resto. Si quiere entrar en contacto con el resto, entra. Si quiere quedarse fuera, queda fuera. Pero si entra en contacto con los otros, no entra en contacto con los otros a partir de un nosotros común totalmente compartido, sino a partir de su propia diferencia. Es lo que existe hoy en día, por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, con, por ejemplo, dentro del Parlamento inglés, un grupo de islámicos que se definen como ingleses islámicos y que piden derechos particulares a partir de su propia especificidad. Y el Estado dice, ¿por qué no? Porque nuestro sistema tiene que ver con la diferencia. No entro en esos detalles porque este modelo es un modelo que se construyó históricamente en Gran Bretaña, en realidad en el siglo XV-XVI, y que a principios era esencialmente un proceso de diferenciación entre las capas altas, las capas aristocráticas y el resto del pueblo. Nunca hubo una integración, digamos, del pueblo dentro de la identidad global de la sociedad inglesa. Es un índole, digamos, es una característica, es un rasgo histórico, hay que aceptarlo así. Y por otro lado, tenemos un modelo mucho más republicano, un modelo cuyo Francia, digamos, un modelo que se encuentra fundamentalmente con la experiencia francesa, también con elementos positivos y elementos negativos, cuyo contenido consiste en decir lo privado es, lo particular es lo privado. La sociedad está dividida en dos espacios, un espacio privado y un espacio público. Dentro del espacio público no queremos ver entrar las diferenciaciones privadas. Las diferenciaciones privadas en cuanto a la confesión, en cuanto a la cultura, en cuanto a la etnia, etc., eso pertenece al espacio privado y es el problema de cada uno en particular. Si quiere practicar esa religión, la practica de manera privada, pero no va a imponer su religión en el espacio público. En el espacio público no conocemos y no queremos ver a unos que son católicos, a otros musulmanes, a otros judíos. Para nosotros hay únicamente alumnos en las escuelas, hay únicamente ciudadanos en el espacio público y no importa que sean blancos, negros, amarillos, no importa su etnia, su religión, etcétera, etcétera. Eso es el modelo teórico, por supuesto, pero fundamentalmente dentro del espacio, digamos, dentro del espacio público, ese modelo funciona con lo que tiene de positivo, o sea, la abstracción del ser humano y la equiparación de los derechos y de los deberes, y al mismo tiempo lo que tiene de negativo, porque negativamente también en la sociedad civil, por supuesto, los mecanismos tradicionales de exclusión siguen existiendo. Pero estos dos modelos son los dos modelos extremos. No hay que elegir entre estos dos modelos. No hay que elegir porque cada sociedad encuentra su propio camino de integración. Si tuviera que analizar el propio proceso de integración hoy en día en España, diría que es una mezcla de los dos. Es una mezcla de los dos por razones históricas, por razones, digamos, políticas y culturales, pero es una mezcla de los dos y los españoles están buscando un punto intermediario entre estos dos elementos. ¿Significa eso que fundamentalmente la integración, a la hora de hablar de integración, hay que reflexionar sobre este tema de la identidad? La identidad es un tema muy peligroso. La identidad es un tema que divide y no une. Porque la identidad es siempre una frontera. Es siempre una diferenciación. La identidad se define a partir siempre de la oposición al otro. Nunca fundamentalmente a partir de la apertura. A partir de la apertura se define el trabajo sobre la identidad, la negociación personal y colectiva de la relación con los otros y con el otro. Pero la identidad en sí misma es un tema cualitativo que siempre divide. Y lo que caracteriza los conjuntos sociales, los conjuntos colectivos, es precisamente constituir una identidad común que permita la negociación permanente y que permita el enriquecimiento permanente de esa identidad común a través de las identidades particulares. Lo que llamo, y lo que los especialistas y todos los que trabajan sobre este tema, llaman el pluralismo identitario.
Este pluralismo identitario es una necesidad absoluta, porque todos hoy en día, y vivimos en el siglo XXI, todos tenemos varias identidades. Tenemos no solamente una identidad nacional, sino también que tenemos una identidad internacional, porque nos gusta la música internacional, porque compartimos la solidaridad con los que sufren en el resto del mundo, porque vemos en los otros también seres humanos. Tenemos en común todos con el resto del mundo nuestro humanismo, nuestra condición de ser humano. Tenemos varias identidades. Pero las naciones y los grupos se constituyen a partir de referentes determinados. Lo que hay que entender es que no podemos dejar actuar el pluralismo identitario de manera absolutamente infinita y sin reglas. Por una razón muy sencilla, es que dejar actuar totalmente el pluralismo identitario provoca la destrucción del vínculo social. Provoca la desgregación de la identidad de la sociedad de acogida. Provoca problemas identitarios mucho más graves. Y no es por casualidad. Si siempre hubo problemas de nacionalismo y de chauvinismo en épocas de trastornamientos económicos, de internacionalización de la economía, etc. Porque las sociedades humanas son complejas. Los seres humanos son complejos. Avanzan muy lentamente. La gente ilustrada como vosotros aquí puede entender estas cosas, pero la gran mayoría de la gente no se entera del tiempo histórico, no se entera, digamos, de lo que pasa realmente en el fondo de la sociedad. Y las sociedades son objetos complejísimos que pueden tener reacciones muy duras cuando se ven afectadas por un cambio muy rápido o por lo que llaman una amenaza exterior. Eso es la realidad. Entonces, el pluralismo identitario debe existir, pero yo abogo siempre para esa concepción en el marco de valores comunes compartidas. Lo particular y lo diferencial, bien, pero necesitamos un marco de valores comunes. Necesitamos algo que sea no particular, sino universal. La diferencia, bien, y el derecho a la diferencia, mucho mejor, pero el derecho a la diferencia no debe desembocar en la diferencia de los derechos. No debe desembocar en nombre de la diferencia a otorgar derechos diferentes a grupos sociales, a individuos en la sociedad. Dicho de otra manera, el derecho a la diferencia no debe desembocar a la diferencia de derechos en cuanto, por ejemplo, al tratamiento de las mujeres, en cuanto al comportamiento religioso, etc. Eso es inaceptable porque cada sociedad, lo repito, cada sociedad tiene el derecho imprescindible de defender sus valores universales, sus valores que no son cosas abstractas, sino que son contenidos, que son visiones conseguidas después de años y años de lucha por parte de la propia sociedad democrática. Y eso es absolutamente clave, entender que el multiculturalismo, que el pluridentitarismo es una buena cosa, pero en el marco de valores comunes, si no lleva el estallo del colectivo, lleva, digamos, a la destrucción de la pertenencia común. Y eso me parece que siempre hay que poner hincapié sobre este tema porque es importante. El segundo elemento de la integración, todos lo saben perfectamente, es evidentemente la ciudadanía, el acceso a la ciudadanía a través, digamos, de los derechos y de los deberes. Repito este tema porque es importante. A mí me parece, pero eso es mi punto de vista y no quiero, digamos, imponerlo aquí en España, me parece que la separación entre espacio público y espacio privado es una buena solución. Y es una buena solución porque permite la dialéctica, permite el juego entre la pertenencia colectiva dentro del marco de los derechos y, digamos, la pertenencia privada dentro del espacio privado, dentro de la libertad. Para decirlo de otra manera, dentro del espacio público el concepto dominante es la igualdad, la equiparación de derechos. Dentro de la sociedad civil es el bellum omnium contra omnes, decían los grandes pensadores, digamos, del siglo XVI, la lucha de todos en contra todos, la libertad, pero
una libertad organizada a partir, digamos, del control permanente de los derechos en el espacio público. Y por eso me parece imposible diferenciar la palabra derecho de la palabra deberes. Es exactamente la misma palabra. Tendremos que crear un concepto que pueda integrar en la misma, digamos, pronunciación, en el mismo enunciado, esa palabra de derechos y de deberes. El acceso a la ciudadanía es precisamente la integración dentro del espacio, tanto, digamos, de los deberes, tanto de los derechos como de los deberes. Pero eso es posible con tal que se entienda perfectamente, en mi opinión, el elemento clave de, digamos, el funcionamiento de estos derechos y de estos deberes. Y lo digo aquí porque considero que es un elemento importante para la historia de los países europeos, la diferenciación entre el espacio público y el espacio privado. El espacio público como espacio de la igualdad y el espacio privado como espacio de la libertad, incluso la libertad confesional y cultural, no puede funcionar si a la raíz de esa problemática no hay una concepción secularizada del vínculo social. O sea, si no hay como fundamento, como base del vínculo social, una concepción neutral de las relaciones culturales, una concepción del Estado como espacio de igualdad, como espacio secularizado. Porque nadie puede pretender imponer dentro del espacio público su religión, su concepción particular de la cultura, etc. Pero dentro del espacio privado, la secularidad no es una necesidad. Cada uno puede actuar como quiere. Si quiere ser maometano o judío, o sea, es su problema. Dentro del espacio público, la secularidad es la condición sine qua non de la neutralidad que permita esa neutralidad, la equiparación de los sexos, de los géneros, la equiparación de los ciudadanos, independientemente de su raza, de su confesión, de su etnia, etc. Sin secularidad es muy difícil, digamos, llegar a esa actitud de neutralidad objetiva. Y eso es algo que se construye a través de la transmisión. La transmisión es un elemento clave. No se puede conseguir un concepto de ciudadanía moderna sin una política de transmisión de los valores, una política que consiste en transmitir no creencias. Eso es el marco, es el papel de los instrumentos, digamos, de transmisión de la familia, las iglesias, las mezquitas tienen eso, pueden hacer eso. El Estado, por su parte, él tiene que transmitir solo una cosa, tiene que transmitir los saberes, tiene que transmitir a través de la educación en la escuela la razón crítica para poder razonar sobre todo de manera crítica, o sea, de manera abierta. Tiene que transmitir el sentido de la autonomía individual, lo que Kant llamaba sapere aude, pensar por sí mismo, aprender a pensar por sí mismo. Es un elemento clave del acceso a la ciudadanía y a la igualdad. Sin ello es imposible llegar, evidentemente, a esta situación. Esos, en mi opinión, son los elementos claves, digamos, del acceso a la ciudadanía. Eso significa también, y terminaré con eso porque he hablado mucho, eso significa también 2 o 3 temas prácticos, concretos, necesarios para, digamos, fundamentar y para poner en marcha esta ciudadanía. Primero, me parece que la sociedad de acogida tiene el derecho y el deber, pienso fundamentalmente la obligación, de transmitir la cultura del país de acogida a través de la escuela, de la educación, de transmitir el contenido de las reglas de vida a los inmigrantes, a través, lo repito, una enseñanza
basada sobre la razón, en la razón crítica y, sobre todo, transmitir. Es absolutamente fundamental en nuestra época de democracia basada sobre el individualismo y la lucha de todos en contra de todos, transmitir los conceptos de igualdad, tanto sociales como de género, tanto, digamos, colectivos como individuales. Es el mejor camino para poder llegar a una situación mutuamente tolerante. Lo que significa claramente poner frente a la inmigración, cualquier que sea esa inmigración, poner por encima de la mesa las reglas del juego. Los inmigrantes quieren saber lo que se espera de ellos. Y nuestro deber es precisamente decir lo que podemos aceptar y lo que no se debe aceptar. No hay que tener vergüenza en hacerlo. Es necesario porque es permitir a los inmigrantes participar a la movilidad social, a la integración dentro de la sociedad. Es darle algo más que lo que tienen llegando en la sociedad de acogida. También, evidentemente, hay que desarrollar los derechos sindicales, los derechos civiles, los derechos al empleo y, sobre todo, en mi opinión, pero lo analizaré un poco más tarde, para terminar, un tema fundamental que es, evidentemente, el tema, digamos, de la ampliación de los derechos políticos. Lo importante es entender que hoy, en la sociedad de competencia, porque la sociedad civil es una sociedad de competencia, todos los elementos están, no sé cómo decir, utilizados dentro de esa sociedad de competencia. Los elementos positivos tanto como los elementos negativos. El hecho de ser mujer y de conseguir trabajar de manera igual con el hombre, pero tener un sueldo diferente, no depende de una ley del Estado, porque el Estado quiere la equiparación, sino depende de las leyes propias del mercado. Y el Estado está actuando para asegurar la separación, la equiparación. Pero sabemos que a nivel europeo casi el 30%, una diferencia de sueldos de 30%. El inmigrante, cuando entra al mercado de trabajo, entra con una fuerza y una debilidad. La fuerza es que tiene fuerza de trabajo, conocimiento, la quiere vender. La debilidad es que no la puede vender como quiere, porque sufre de la competencia. Se le puede decir, tú, el sueldo que te conviene es este, y no tienes otra elección que aceptarlo. Y se puede también decir, inmigrante, por ser árabe, por ser negro, por ser yo no sé qué, no te queremos. Incluso cuando busca un apartamento, cuando busca entrar, digamos, estas reacciones de rechazo a los inmigrantes existen dentro de la sociedad civil y son muy duras, muy dolorosas para los inmigrantes. Constituyen fracasos permanentes, una humillación permanente de su vida diaria. Hay que entenderlo, es muy doloroso. Por eso digo que una de las condiciones esenciales, estamos hablando del Estado, pero también de las colectividades locales, es emprender una lucha sin concesión, una lucha sin piedad en contra de la xenofobia, en contra del racismo, en contra de la exclusión por causas étnicas, confesionales y de razas. Es un elemento clave no solamente para la sociedad española, sino también para toda Europa. Estamos ahora en Francia discutiendo de una ley en contra de las discriminaciones en la que el contenido fundamental es luchar en contra del racismo en el empleo y en la vivienda. Es un elemento clave porque lo podéis imaginar muy fácilmente, el racismo, la xenofobia generan el repliegue identitario y el odio en contra de la sociedad de acogida con todos los problemas que conocemos. Y me parece que eso es un elemento clave porque sin una verdadera pedagogía en la escuela, en los medios de comunicaciones, en contra del racismo, nunca acabaremos, digamos, a conseguir una sociedad que sea digna de la democracia y de sí misma. Y, para terminar, me parece que hay un elemento importante. Sé que es difícil, pero uno de los vectores más importantes de la integración en el país de acogida es la participación a la vida política, a la polis. El ciudadano, los griegos no diferencian
entre el ciudadano y el político. La misma palabra de polis significa a la vez, basta con leer Aristóteles o leer los antiguos griegos, significa a la vez ciudad, comunidad, política, poder, Estado, todo eso. La ciudadanía es participar a lo que se refiere a los proyectos colectivos, a lo que hacemos nosotros de nuestra vida en conjunto. El espacio político, la posibilidad de intervenir en el espacio político es un elemento clave para sentirse como ciudadano. Considero por mi parte que uno de los elementos más importantes para llegar a esta situación es el derecho de voto. Considero que el derecho de voto para los inmigrantes es un elemento clave. No digo que hay que tomar una decisión como un ukaz de la época de los zars, digamos, rusos. No digo que hay que decidir así. Cada sociedad tiene su propia historia y lo, digamos, maneja a su manera. Pero el derecho de voto para los extranjeros, los inmigrantes, todas las experiencias lo demuestran, es un elemento clave para favorecer el acceso a la identidad común, para favorecer el acceso al nosotros común, para favorecer el acceso al destino, digamos, compartido de todos los ciudadanos. Y las experiencias de Suecia, las experiencias en Países Bajos y en otros países donde este derecho existe, son muy positivas porque demuestran que al fin de 5 años, 7 años, los inmigrantes que han actuado como extranjeros a través del derecho de voto se vuelven y piden la nacionalidad del país de acogida. Porque la finalidad, en realidad, de la inmigración, de toda buena política de la inmigración, es muy sencilla. La finalidad es, en realidad, acabar con la inmigración como inmigración, acabar con el inmigrante como inmigrante. El destino del inmigrante es volverse ciudadano y, al fin y al cabo, en mi opinión, volverse nacional del país de acogida, volverse ciudadano nacional del país de acogida. Por eso el Estado debe favorecer tanto el derecho de voto, condiciones determinadas, si no tengo recetas milagras, y lo hacemos para los ciudadanos europeos hoy, tanto como eso, evidentemente, las colectividades locales deben también favorecer esto. Debe favorecer, entonces, el derecho de voto, tanto como, al fin y al cabo, debe flexibilizar las leyes para conseguir la nacionalidad del país de acogido, porque la nacionalidad del país de acogido significa un paso fundamental, nada peor que estos inmigrantes que siguen siendo con la nacionalidad del país de acogida y que no pueden conseguir la nacionalidad del país de acogida cuando sus hijos, naciendo en el país de acogida, tienen esta nacionalidad, y la introducción de la frontera de nacionalidad dentro de la familia siempre es muy negativa. Por eso digo que la mirada sobre la inmigración debe cambiar, debemos verla como algo positivo, debemos poner sobre la mesa las reglas del juego. No, digamos, temer a tomar decisiones duras cuando es necesario, pero debemos tener en cuenta claramente que el porvenir de la inmigración es volverse ciudadanos del país de acogida para siempre. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, profesor Nair, por su brillante y apasionada intervención. Bueno, tenemos ahora tiempo para algunas preguntas que nos han hecho llegar. Muchas pues van en la misma dirección. Voy a agruparlas para plantear más o menos bloques comunes de temas. Hay un bloque de preguntas que giran sobre la definición de esos valores compartidos, ¿no? De cómo se definen, qué es el valor compartido, dónde acaba el pluralismo identitario y dónde acaba lo particular. Dice, se ha hablado del pluralismo y solamente puede o debe darse en el marco de valores comunes. ¿Quién es el que establece cómo debe ser este marco de valores comunes? ¿Basado en qué? ¿Qué ocurriría cuando aparecen valores diferentes que no se encuentran dentro de ese supuesto marco de valores comunes? ¿Tienen menos importancia? ¿Habría entonces que deshacerse de ellos, de esas particularidades que se dan en el seno de ciertas colectividades de inmigrantes? Cuando hablamos de integración, ¿estamos hablando de asimilación o de inclusión? ¿Cree que es posible trazar una línea entre el espacio público y el privado? Y si lo es, ¿cómo garantizar
los derechos individuales en ese espacio privado. ¿Con qué mecanismos se cuenta desde el ámbito político-legislativo para favorecer la creación de ese marco común, los valores en las sociedades multiculturales? ¿O cómo debe ajustarse el sistema educativo a esta realidad, teniendo en cuenta que la escuela es el primer factor integrador? Más o menos un bloque de temas similares, ¿no? Ahora después pasaremos a otro bloque. Bueno, es muy difícil, evidentemente, contestar de manera detallada a todas estas cuestiones, pero veo dónde estriba el problema. El problema de la definición de los valores comunes y los valores particulares, donde se acaba lo particular, donde empieza lo universal. Es un grave problema de filosofía política y todos los que han trabajado sobre este tema saben que no es fácil. Podemos hablar de manera idealista y plantear el problema desde una perspectiva ética y idealista. Decir, bueno, hay valores que son valores hoy en día universalmente compartidas: igualdad, justicia, libertad, respeto al otro, dignidad. Todo el mundo respeta estos valores, salvo evidentemente unos que tienen una concepción totalitaria o una concepción despótica, digamos, de las relaciones humanas, pero fundamentalmente todo el mundo comparte estos valores. Pero este planteamiento es un planteamiento justo, a mi parecer, pero abstracto y, digamos, ideal. Se puede también plantear el problema a partir de la pragmática de la historia de las sociedades. Y la historia de las sociedades es muy sencilla. Es que existen estos valores, todas las sociedades democráticas se plantean estos valores, digamos, comunes, pero con el saber, con el conocimiento, con la conciencia de que estos valores no existen en la práctica y de que son valores que tenemos que conseguir siempre, de que son orientaciones existenciales, de que son, para hablar como Kant, valores, digamos, con lo que los seres humanos describen como una curva, digamos, asymptótica. Queremos llegar a estos valores. Son los valores que definen nuestro comportamiento hoy. Por ejemplo, cuando la Revolución Francesa se elaboró el concepto de igualdad, de libertad y de fraternidad, ahora este concepto global de estos tres conceptos que constituyen un mismo concepto es un concepto compartido para todo el mundo en el planeta. Tanto como los griegos en el siglo IV a.C. decidieron que ellos habían inventado un sistema totalmente diferente del resto de su entorno en aquella época, que era un sistema basado, lo que decía Pericles, ¿no? Bueno, lo que nos caracteriza es que nosotros sabemos dos cosas. Primera cosa, por encima de todos nosotros existe una cosa superior a nosotros, no un hombre, no un Dios, sino la ley. La ley por encima de todos los ciudadanos. Y esa ley no es una abstracción, decía Pericles. Es el segundo elemento. Esa ley está construida a partir de nuestros debates, a partir de nuestra doxa, a partir de nuestras opiniones. Y eso es el fundamento, por supuesto, evidentemente, de la concepción democrática de la vida. Son valores, pero sabemos concretamente que el marco de la ley, tanto como el marco de la opinión pública y de la construcción, siempre sufre disturbios, sufre, digamos, cambios en función de las relaciones de fuerzas, en función de la naturaleza del vínculo social. Y no hablo aquí como profesor de filosofía política, sino verdaderamente como ciudadano. Son elementos que compartimos diariamente, cada día, cada uno. Estos valores son proyectos. Y podemos decir que hay un núcleo de valor imprescindible para poder vivir juntos. Son precisamente estos valores de democracia, de igualdad, de libertad, de tolerancia, de singularidad, y no hablo de particularidad, de singularidad respecto a la singularidad de cada uno. Estos valores permiten
luchar en contra de todo lo que plantea un problema en cuanto a la vida común, en cuanto a la convivencia común. Por supuesto, el racismo, por ejemplo, daña estos valores, porque el racismo topa en contra del valor de la igualdad, en contra del valor del respeto, en contra del valor de la tolerancia, incluso en contra del valor de la libertad, porque coacciona la libertad de las víctimas del racismo. Entonces sabemos perfectamente que esos valores topan y existen, no son abstracciones, son pragmáticamente cosas construidas cada día a través de la ley, a través de nuestro comportamiento, a través de las manifestaciones, a través de los debates, son valores construidos. Cuando hablo aquí, estoy hablando aquí, estoy transmitiendo esos valores también. Y no pido evidentemente que todo el mundo sea de acuerdo conmigo, pero estoy haciendo también ese trabajo y todos ustedes en su trabajo estáis haciendo también ese trabajo. Son normas constitutivas del vínculo colectivo. ¿Dónde acaba, en este caso, lo particular? Es muy sencillo. Lo particular acaba cuando topa en contra de estos valores. Cuando lo particular significa topar en contra de estos valores, significa poner en peligro estos valores. En nombre de mi religión, no voy. En nombre de mi religión, no voy a decir, mi religión me dice que mi mujer tiene que quedarse en casa, no tiene que salir. Dentro de una sociedad democrática en la que el concepto de libertad significa algo, eso no lo puedo aceptar. Y no es un juego conceptual, es algo absolutamente real. No hablo y no quiero hablar aquí del tema cuando se plantea el tema a nivel político, a nivel, digamos, de una sociedad multiidentitaria, multicultural, en la que, evidentemente, detrás de la multiculturalidad y detrás de la multiidentidad hay problemas políticos, hay recursos políticos, hay una concepción indefinida del Estado, hay una concepción indefinida de la nación, etcétera, etcétera. No quiero entrar en ese debate, pero me parece que pragmáticamente la sociedad española, en este caso, puede y va a encontrar los caminos para, digamos, más allá de estas diferencias absolutamente legítimas entre las comunidades, encontrar el marco de vida común. En este caso, el marco de vida común tiene un nombre, se llama evidentemente el Estado español, un Estado democrático que puede definir estas grandes líneas de pertenencia común. Además, yo contesto largamente esta cuestión porque es una cuestión importante para mí. Además, me parece que el proyecto fundamental de la civilización es la socialización tolerante, liberadora de los seres humanos. Una sociedad, una civilización y una sociedad se define a partir, en mi opinión, del grado de igualdad y de libertad de los seres humanos. Si no hay libertad e igualdad, podemos decir que es una civilización, una sociedad atrasada. Y una sociedad desarrollada viene con, evidentemente, un nivel muy alto de igualdad y de libertad. Es difícil, pero es el camino para poder llegar a un objetivo fundamental en nuestra vida de seres humanos, es la constitución de una civilización humana, de una civilización, de un humanismo que sea el elemento de relación entre nosotros. ¿Qué hacen los actores sociales que trabajan con las familias y con los inmigrantes y con los que son afectados por la droga, etcétera? Fundamentalmente hay un movimiento de solidaridad. La solidaridad es un elemento clave del ser humano. Kant, me gusta mucho Kant, Kant decía una cosa, decía, para demostrar que el ser humano era fundamentalmente universal y humanísticamente, antropológicamente humano, decía, mira, cuando paseo por un puente y veo un niño, veo un chico cayendo en la agua, el primer sentimiento que tengo es querer ir para salvarlo. No sé si lo haré o si no lo haré, pero el primer sentimiento, la primera culpa es la culpa de la solidaridad. Después unos pueden, digamos, caer en el mar, en la agua para ayudar, otros dicen no, me voy a ahogar,
Pero fundamentalmente el primer sentimiento es eso. Y este sentimiento es lo que constituye la civilización. Es lo que constituye fundamentalmente el hecho de vivir juntos, y me parece que eso es el elemento más universal. Una sociedad no debe vivir siempre en sus diferencias. Freud tenía una palabra terrible, una palabra muy peligrosa, terrible, para definir estos comportamientos, digamos, de los que quieren a todo precio la diferencia por la diferencia. Freud llamaba eso el narcisismo de las pequeñas diferencias. El narcisismo de las pequeñas diferencias, lo que significa algo prehumano. Y me parece que la universalidad es un elemento por lo que tenemos que luchar en general, y cuando lo particular, mis intereses particulares, topan con los valores colectivos, ¿quién elabora estos valores? Todos. Elaboramos todos estos valores a través de la ley, a través de nuestra intervención en el campo político, a través de nuestros diputados, a través de los que están elaborando de manera permanente los modelos de vida. Y tenemos la culpa, todos, de tener buenas o malas leyes. Lo decía muy bien Montesquieu. La culpa de buenas o malas leyes no es solamente la culpa de los políticos, de los reyes, sino también de los ciudadanos, porque no actúan en contra de estas leyes. De ahí, evidentemente, viene el tema, no contestaré a este tema, la pareja donde hay valores diferentes. Mira, en una pareja donde hay valores diferentes, por ser precisamente pareja, se puede fácilmente, en mi opinión, encontrar una solución. Porque si no se encuentra una solución, es que la pareja tiene que dividirse. Pero eso es algo absolutamente particular. Ahora, la cuestión de la asimilación y la inclusión. Veo evidentemente cuál es el contenido de esa cuestión. La cuestión de la asimilación para mí es siempre un falso debate. Y lo he dicho siempre. La inmigración es de hecho un proceso de asimilación. Pero la palabra asimilación tiene un contenido muy negativo porque está ligada históricamente a la dominación del poder político, a la dominación de los más potentes. Los argelinos, los magrebíes, los africanos subsaharianos saben lo que significa esta palabra, porque con la estrategia francesa republicana de asimilación, digamos, autoritaria, tuvieron que padecer una política de desgregación cultural de su propia identidad muy dura. Y de ahí, evidentemente, el concepto de asimilación, tal y como se construyó en el siglo XIX en Francia, ha tenido un contenido muy evidentemente negativo. Pero en la realidad, es un juego de palabras. ¿Cuál es la diferencia entre asimilación e inclusión? La inclusión es un proceso permanente. La inclusión es una descripción de un estado de hecho. No es un contenido. Soy incluido, es una descripción, pero estar incluido no significa que tengo los mismos derechos, que tengo las mismas posibilidades y los mismos recursos. Es únicamente una descripción de una situación de hecho. La asimilación es compartir los valores comunes. Pero compartir los valores comunes desde una perspectiva democrática, lo que significa que siempre la asimilación debe ser algo basado en el respeto de la libertad de los seres humanos, de la libertad de los ciudadanos. Si uno no quiere volverse español, tiene el derecho de quedarse aquí como extranjero. Si uno no quiere volverse católico o yo no sé qué, es su derecho absoluto y tenemos que respetarlo. Entonces no hay que temer a las palabras. Sé que esta palabra tiene un contenido, digamos, una connotación a veces negativa, pero es un proceso real. Y al fin y al cabo, lo repito, todas las inmigraciones se integran y se asimilan. Hoy en día, los hijos de inmigrantes en Francia no solamente abogan por la asimilación, sino que dicen, nosotros somos mucho más franceses que los franceses, porque nosotros creemos realmente a los valores de la Revolución Francesa. Nosotros creemos al valor de la igualdad, al valor de la libertad, y queremos que se aplique a nosotros estos valores. Es un proceso histórico, además. Lo repito, no existe un ejemplo a nivel internacional en el que una inmigración, cualquier que sea, no se había integrado, no se había asimilado. No hay ejemplo de una inmigración que ha podido quedarse aparte o que ha podido transformar el tejido cultural de la ciudad de acogida. Más vale entonces favorecer los
procesos de la pertenencia común, y por eso el sistema educativo es evidentemente un elemento clave. No voy a entrar en los detalles porque es un problema muy complejo, no voy a decir lo que hay que hacer en el sistema educativo, diría únicamente una cosa y quisiera repetirla. La función del sistema educativo es construir la pertenencia común, la función fundamental. Es hacer que el hijo de inmigrantes, tanto como el hijo del español de origen, diríamos, puedan tener en común una concepción compartida no solamente de la historia presente, no solamente de la historia pasada, no de la historia del futuro, sino también de la historia pasada. Sino también poder decir, sí, en Cervantes encuentro algo que me habla de mi propia sociedad actualmente. Y comparto, quizás no de la misma manera, pero comparto con mis colegas en la escuela la misma admiración para estos grandes autores. Comparto la misma admiración para lo que hizo de grande este país. Eso es el camino para acceder a la pertenencia común. El trabajo de la historia es un elemento absolutamente. La transmisión de la identidad histórica es lo que permite la integración. No hay que poner hincapié siempre sobre las identidades de origen, sobre el idioma del país de origen. Eso crea fundamentalmente la marginación y la diferenciación. Mientras que nuestro objetivo es crear las condiciones para que la gente pueda aprovechar del proceso de movilización, de movilidad social en la sociedad de acogida. Muy bien, muchas gracias, profesor. Había más preguntas, ya no tenemos más tiempo, pero casi todas iban dirigidas en sentido de temas que han sido abordados por la amplia respuesta. Muchas gracias y damos por concluida esta conferencia. Muchísimas gracias.